La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Juzgar con justo juicio. Seguimos con el estudio de juzgando bien, con justo juicio. Yo voy a compartir un ejemplo de cómo es que no debemos de juzgar. Nosotros que predicamos necesitamos enfocarnos en el Evangelio. Desde la venida de Adán a este mundo, todas las personas somos pecadoras, sin excepción. Cristo mismo lo dijo, está escrito en el libro de los Salmos, Pablo lo vuelve a reafirmar en Romanos, no hay justo ni aun uno, Romanos 3. Entonces, si ninguno de nosotros somos justos mediante la ley, entonces no debemos de juzgarnos unos a otros con la ley, porque no estamos bajo la ley, bajo el antiguo pacto, estamos bajo la ley de Cristo, o sea, siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, si somos guiados por el Espíritu Santo, el enfoque es amar a todos. Las personas que no tienen entendimiento en relación al Evangelio, ¿quién es el que les abre el entendimiento a las personas o el que nos abre el entendimiento? Es el Señor, es a través del Espíritu de Dios. Entonces, una persona que no entiende algo, ¿qué hay que hacer? Hay que darle el Evangelio. Y si tiene oídos para oír, va a oír, va a escuchar. Una persona que es orgullosa no va a poder oír, precisamente por el orgullo. Vamos al ejemplo. Vamos a Lucas 1. ¿Okay? Es un ejemplo nada más. No vamos a tomar esto para condenar a nadie. Es un ejemplo. Lucas, en el capítulo 1 está la dedicatoria a Teófilo y luego está el anuncio del nacimiento de Juan y luego viene el anuncio del nacimiento de Jesús del 26 al 38. El ángel Gabriel le dice a María que va a tener un hijo. Le dice ella que ella no ha tenido relaciones con nadie. Entonces Gabriel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Ok? Yo aquí quiero mencionar, y este estudio es una antesala, voy a seguir a otro estudio que tengo comenzado en relación a Dios y las mujeres. La primera creyente o el primer creyente en relación al Mesías fue María, fue una mujer. Ella fue la primer creyente. El Espíritu Santo lo dice a través de la boca de Elizabeth. Gabriel le dice a María que va a tener un hijo. Y también le dice que Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez. Y que ya tenía 6 meses de embarazo, a la que llamaban estéril. Esto lo voy a explicar en el siguiente estudio, porque aquí hay una alegoría. Okay, esto lo voy a hacer en las mujeres de Dios. Eso va a ser en el caso de María y de Elizabeth. Okay, ahora vamos al 39 de Lucas. Dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció, Zacarías dudó, si ustedes recuerdan,
el Señor le habló a Zacarías y le dijo que él iba a ser padre, él dudó. Por eso quedó mudo. ¿Ok? Ahora, Juan el Bautista no era el Mesías, sino Juan el Bautista era el que iba a venir a anunciar el camino, preparar el camino del Señor, de Cristo Jesús. Entonces, la primera creyente en el Hijo de Dios es María. ¿Ok? El Espíritu Santo lo dice, aquí vamos a ver. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, su prima. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, o sea, Juan. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, eso es a través del Espíritu Santo, ¿ok? Y dijo a María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada, aquí está, la que creyó, ahí está, la primera creyente en el Hijo de Dios. Porque Gabriel le dijo, y será llamado Hijo de Dios o Hijo del Altísimo. Que está en el 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. En el versículo 32. Otra vez, y bienaventurada la que creyó. María fue la primer creyente. Ok, tengan en cuenta eso. Esto sobre todo es para las mujeres. Porque muchas mujeres se sienten así como un cero a la izquierda, como que no, el Señor, aquí como que hay machismo, que como que el Señor no, hermanas, esto no es así. Cristo se manifiesta primero a las mujeres. Fue María, a María, la hermana de Marta, a la que el Señor le mostró algo bien grande. Fue a María, la madre de Marta, la primera que vio a Cristo resucitado. Fue la mujer samaritana a la que Cristo le dijo quién iba a ser su iglesia. Aquí las mujeres hablan de la iglesia, hermanas. Uno como hombre no entiende a veces muchas cosas. Como iglesia podemos entender lo que siente una mujer. A través de la mujer podemos ver qué es lo que tenemos que hacer como la iglesia, porque la misma naturaleza de una madre nos habla cómo es que debemos de cuidar los hijos espirituales. Una mujer habla lo que debe de hacer la iglesia. Entonces, fíjense bien, Dios, sabiendo lo que va a pasar en el futuro, aquí está profetizando María, ¿ok? Otra vez, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor, lo que ya estaba escrito. Entonces María dijo, engrandece, inspirada también por el Espíritu Santo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija, o en otra traducción dice, mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad en Dios, mi Salvador.
¿Ok? Aquí hay un mensaje, hermanos. Hay una escritura de un libro que no está en la Biblia. Este libro que fue escrito, no inspirado por el Espíritu Santo, por ahí alguien escribió que María no pecó. Eso contradice las escrituras, porque la palabra dice que cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, todos sin excepción. Ahora, Cristo no pecó, pero Él mismo llevó nuestros pecados. Él se hizo maldito. O sea, Él llevó la maldición de nosotros. Entonces, no que Cristo haya pecado, pero Él vino a llevar nuestra carga. Él la sufrió. Entonces, no hay una persona aquí que no haya pecado. La única excepción es Cristo, pero Él llevó aún nuestros pecados. Toda persona en este mundo ha recibido castigo. Ahora, para llegar a Cristo es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos al Señor, así como dice Pedro. Entonces, este es el ejemplo que yo les quería decir. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con una persona o una familia que le pide milagros a María, la madre de nuestro Señor? Déjeme regresar. Hay una escritura que dice que María que no pecó. Ese libro, la misma Iglesia Católica encontró que no era inspirado por el Espíritu Santo, pero las enseñanzas se quedaron. Entonces, muchas veces es más grande la tradición que ellos mismos. La misma Iglesia Católica dijo, no, María pecó. Y hay muchos teólogos en la misma Iglesia Católica que los mismos teólogos católicos dicen que María pecó, pero por alguna razón se quedó la tradición de que María no pecó. Entonces, nosotros no nos vamos a poner a contender aquí. Es obvio, la misma palabra de Dios lo dice. María misma dice, inspirado por el Espíritu Santo, en Lucas 1:47, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María también necesitó un Salvador. María pecó. ¿Okay? Entonces, esto queda claro. Ahora, cuando nosotros le predicamos a un católico, yo fui católico casi toda mi vida, el Señor me llamó a servirle siendo católico. ¿Okay? El Señor abrió mi entendimiento siendo católico. Entonces Dios, que nos abre el entendimiento para poder entender las Escrituras, Él fue el que me sacó de la esclavitud del catolicismo. Cristo fue. Así está escrito, hermanos, no hay de otra forma. Es Cristo es el Espíritu de Dios quien nos conduce a Cristo. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer con una persona que tiene su esperanza en la Virgen? No tratar de convencerla o convencerlo, porque no es así como funciona. Es a través del Evangelio. Y cuando una persona es como un niño, como una niña, cuando crea el Evangelio, Dios le abre el entendimiento, pero es Dios, no nosotros. Entonces, sí hay que decirlo, pero con amor. ¿Ok? Ahora vamos se puede decir al contexto de lo que yo estoy hablando. Mateo 16, del 16 al 17 dice, Cristo les pregunta a sus discípulos, ¿quién soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón,
hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en el contexto dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, el que nos abre el entendimiento, el que nos revela que Jesús es el Hijo de Dios, es el Espíritu Santo. O sea, nosotros somos carne y sangre. Nosotros no le podemos abrir el entendimiento a una persona para que entienda que Jesús es el Hijo de Dios. Es a través del Evangelio, nosotros le damos el Evangelio, y cuando cree en el Evangelio, o sea, de que es salvo o salva por lo que Cristo hizo por él o por ella, es así de simple. Es por eso que hay mucha gente que me dice, entonces nomás por creer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó, ya por eso somos salvos. Sí, así de simple. Así de simple. Entonces podemos seguir pecando. No. Nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros. Punto. Así de simple. Entonces ya nosotros eventualmente un día hace un clic. ¡Ah! I got it. Ya lo entendí. Nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros. Sí, así de simple. Entonces Cristo abre el entendimiento. ¡Ay, Señor! Ahora lo entiendo. Entonces ya el Espíritu nos conduce a toda la verdad. A toda la verdad. Y esa verdad incluye de que nosotros tenemos entrada al cielo mismo. En el nombre de Cristo Jesús. Yo tengo entrada al cielo mismo. El Señor, yo escucho al Señor. No lo hago para gloriarme, no lo hago para... No. Debemos de ser ejemplo de la iglesia. Entonces, cuando yo platico con el Señor, mis oraciones llegan al cielo mismo. He ahí la importancia. Entonces, ¿qué es? Nosotros ya no estamos bajo la ley. Entonces, el hecho de que unas personas lleven a una, por decir, a una imagen de la Virgen, eso no es nada, hermanos. Pablo dice, los ídolos sabemos que no son nada. La verdadera idolatría tiene que ver con amar el mundo. Fíjense bien, idolatría es amar el mundo. Esa es la verdadera idolatría. Entonces, el hecho de que una persona le rece a una imagen, eso no es nada. Ya Cristo llevó nuestros pecados. Entonces, se puede decir que es una distracción para poder llegar a través de las oraciones al cielo. Pero, ¿por qué las personas no lo entienden? Porque aún no han entendido el Evangelio. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Siempre predicar el Evangelio, siempre. Ahora, ¿debemos de contender por el Evangelio? Sí, pero contra los que predican un falso Evangelio. Una persona que no tiene el entendimiento en relación al Evangelio, hay que decírselo. Si la persona no lo quiere escuchar, la palabra dice, o sea, si empieza a pelear, no des lo santo a los perros, dice el Señor. O sea, es alegórico, no aleguen. O sea, si alguien no quiere escuchar el Evangelio, no se lo den, no lo quiere. Ahora, cuando a una persona se le lleva el Evangelio una y otra vez, eventualmente, a mí el Señor me ha dicho, creo que 2 veces, me dice el Señor, me acuerdo ahorita pues solamente de uno, donde el Señor, cuando yo iba entrando a un lugar, el Señor me dijo, anduve yo buscando una persona para llevarle el Evangelio, y resulta que el dueño o el manager de los departamentos, cuando yo venía de regreso ya para a la salida de los departamentos, el Señor me habló y me dijo, sacúdete los zapatos. Y yo me quedé, porque todavía no miraba yo al hombre. Entonces yo le dije, ok, Señor, y en eso sale el hombre.
Y ya me dice, ¿qué? ¿Usted quién es? Y le digo, le digo, vengo a buscar a una persona, una amiga que vive aquí en el último departamento, abajo. Dice, dice, esa señora ya se salió. Le digo, ok, está bien. Dice, ¿y qué se le ofrecía? Le digo, es que venía, le digo, venía a compartirle las buenas nuevas de salvación, el evangelio. Entonces yo le digo, ¿usted ha oído el evangelio? Y dice, no, 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 a mí no me venga con cosas, lárguese de aquí. Entonces le digo, ok, y me sacudí los pies, y él se me quedó viendo. Le digo, me sacudo los pies en señal de que usted está despreciando al Señor. Algo así le dije, no fueron exactamente esas palabras. Le digo, yo me sacudo hasta el polvo de este lugar. Y me fui. 1 o 2 días me lo encontré precisamente en el parking lot del mercado donde yo voy a comprar mis cosas. Yo voy a 2. Ahora, eso está retirado de donde yo fui. De hecho, él tiene uno de esos mercados más cerca, o por alguna razón él estuvo ahí. Entonces yo lo vi porque acababa de pasar 1 o 2 días antes y solo se me quedó viendo. Entonces, una persona que rechaza el evangelio rechaza a Cristo, y el que rechaza a Cristo rechaza al Padre. Le va mal, le va mal. La ira de Dios viene contra esas personas. Juan 14:26. Fíjense bien lo que dice Cristo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. ¿Quién me enseña a mí? El Espíritu Santo. Y les recordará todo lo que yo les he dicho. Esto se lo está diciendo a sus discípulos. Todo lo que Él les decía. De hecho, no les dijo todo, inclusive les dice en una de las escrituras, dice, ahorita no lo pueden llevar todo, ¿verdad? Pero eventualmente van a recibir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les va a recordar y les va a decir las cosas que tiene, todas las cosas, ¿ok? Ahora vamos en relación de por qué no debemos de juzgar con la ley a nadie, porque ya no estamos bajo la ley. Entonces, si Cristo vino a abolir la ley, ¿por qué se le juzga, por ejemplo, a un católico con la ley si ya no estamos bajo la ley? Fíjense bien, hermanos, ¿ok? En Romanos 7:4, todo esto es en relación a la ley y a la ley de Cristo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros recibimos el evangelio, ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, de los diezmos, de todo eso. No estamos bajo eso. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El fruto está en Gálatas 5:22 y 23. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Vengo con una persona y le digo, hermano, Cristo le ama. Todos nosotros somos pecadores. Cristo vino, el Hijo de Dios, a llevar todos nuestros pecados para que nosotros ya no seamos condenados en eso. Entonces una persona dice, gracias hermano por compartir. Entonces así de simple, lo estoy simplificando. Entonces una persona que recibe como un niño el evangelio, recuerda que Cristo resucitó. La meta es no tenerle miedo a nada, ni a la muerte. Esa es la meta. Y eso va a pasar cuando Cristo sea su verdadero tesoro.
el Espíritu Santo lo va a conducir ahí. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Un católico que cree en Cristo Jesús como el Hijo de Dios ya es justificado. Ahora, no tiene el conocimiento porque está siendo todavía esclavizado por lo que le enseñan. Entonces, cuando se convierta a Cristo, entonces se le abrirá el entendimiento. Y el Espíritu es el que abre el entendimiento a quien Él quiere. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y en el 21, Gálatas 2:21, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nosotros ya fuimos redimidos, no debemos de juzgarnos con la ley. Ahí no estamos amando. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldito por amor a nosotros. Él es el servidor más grande que ha existido. Y por ser el servidor más grande, él mismo lo dijo, el mayor es el que sirve. Gálatas 3:24, la ley eventualmente nos lleva a Cristo. Nosotros que nos queremos justificar con la ley, eventualmente un día nos damos cuenta que no podemos, dice Pablo, Gálatas 3:24, de manera que la ley, o sea los mandamientos, han sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y cuando nosotros llevamos ese ayo, nosotros somos castigados, porque nos queremos justificar con la ley y no con la fe en Cristo Jesús, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Un católico ya cree en Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Cree, porque si no creyera, entonces ¿para qué se congrega? Entonces él va a misa, se confiesa, comulga, por amor a Cristo, por amor a Dios. Ahora, lo hace para Dios. Entonces, si esa persona lleva carga, nosotros que somos de Cristo debemos de llevar sus cargas, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Si mi hermano testigo de Jehová no tiene el entendimiento, ¿verdad?, y hace algo que tal vez no debe de ser así, nosotros debemos de orar y llevar la carga por esa persona. Ahora, si nosotros tenemos contacto y esa persona no se escucha, se le puede decir una vez más el Evangelio con mansedumbre. Ahorita lo vamos a leer. Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, en Cristo Jesús, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Ok? Entonces nosotros somos justificados por fe. Romanos 5:1, del 1 al 5. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso, hermanos. Entonces, una vez que ya sabemos eso, ¿ok? Acuérdense, Cristo dice
que el que crea que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, sobre esa roca va a edificar su iglesia, está edificando su iglesia. Entonces, es a través del Evangelio. ¿Okay? Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo que nos consuela en nuestras aflicciones, en todas, si tenemos nuestra confianza en el Señor, que somos justificados por lo que Él hizo por nosotros y no por nuestra propia justicia. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Se fijan? Es el Espíritu Santo el que da testimonio. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Él está orando al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Fíjense lo que dice Cristo Jesús en relación a los que son como niños. ¿Ok? Dios quiso que todos los que fueran como niños, estos son los elegidos, los que son como... Si tú no te haces como niño y escuchas el Evangelio, no vas a poder descansar nunca. Mateo 11, 25 al 30. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, o sea, a sus discípulos. Y ahorita vamos a ver cómo lo dice Lucas. ¿Okay? Aquí está hablando Mateo. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, todas. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Se acuerdan que lo que leímos Mateo 16? Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Ahora, ¿quién se lo reveló? Bienaventurado tú, Pedro, porque no te lo reveló ninguna persona, te lo reveló mi Padre. ¿Y cuándo se lo reveló? Cuando subieron a un monte, Cristo, Dios habló. Dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. A Él oíd. ¿Quién se lo reveló a Pedro? El Padre mismo. ¿Quién me reveló a mí? El Hijo de Dios. El Padre mismo me reveló quién es Cristo. Ahora, es porque Cristo se lo pidió al Padre, porque aquí lo dice Él. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces Cristo Jesús viene y dice: este es mi Padre. A quien Él quiere se lo revela. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, debemos de ser como niños. Cristo es como niño. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora vamos a ver cómo lo dice Lucas. Lucas 10 del 21 al 30. Fíjense bien. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre. Ahora, si ustedes miran el contexto, ¿qué había pasado? Ellos fueron
y expulsaron demonios, sanaron enfermos, así como nosotros expulsamos demonios y sanamos enfermos del pecado a través del Evangelio. Cristo Jesús se regocija y le da gracias al Padre. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Ok? Eso hasta ahí lo voy a dejar. Ahora vamos a 2 de Corintios. En 2 de Corintios, Pablo menciona, todo es en relación a juzgar, hermanos. Juzguen bien. Cuando Cristo dijo no juzguen, Él está diciendo no juzguen con la ley, porque con la vara que midas serás medido. Entonces, si una persona juzga con la ley, Santiago también lo dice, entonces por la ley, esto se está renegando de Cristo, está negando a Cristo, le está robando a Cristo. Entonces una persona que juzga con la ley, por la ley es juzgado. Entonces no nos conviene. Ahora, yo siempre cuando predico en relación al pecado, siempre tiene que ver la falta del entendimiento del Espíritu. O sea, no es tanto para condenar a una persona, sino más bien, se los voy a decir como lo dice Pablo, así de simple. 2 de Corintios 10. Yo, Pablo, les ruego, por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. ¿Por qué dice que Él es humilde? Fíjense bien, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. ¿Okay? Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, a través del conocimiento de la palabra de Dios. Esas son nuestras milicias. Así, lo que está diciendo Pablo es lo mismo que yo hago, hermanos. Derribando argumentos y toda altivez. Fíjense bien, hermanos. Yo ya siempre estoy hablando esto. El problema de por qué muchas personas no llegan al entendimiento es por el orgullo. Y siempre lo digo, yo estoy en la iglesia verdadera, la que fundó Cristo, siendo Pedro el primer papa. Falsa doctrina. O sea, no se trata de que yo soy mejor que tú porque tú no lo entiendes. No. Derribando argumentos. O sea, ¿por qué? Porque una persona, o sea, como si yo siendo del club de los católicos ya soy salvo. Hermanos, ahí no hay sabiduría. No hay sabiduría. Entonces, en todo caso, yo predico a Cristo para que a través de, si una persona es como niño, como niña, recibe la palabra de Dios y eventualmente Dios le abra el entendimiento a través del Espíritu Santo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia, o sea, carnalmente.
Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque, aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual, fíjense bien, hermanos, fíjense bien, esa autoridad que a mí también el Señor me dio autoridad, pero ¿para qué? Fíjense bien, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación, para edificación y no para vuestra destrucción. Yo no les predico para destruirlos, yo les predico para edificación, para que lleguen al conocimiento de toda la verdad. Y dice Pablo, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausente, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Gálatas 6, del 1 al 10. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. O sea, no, yo soy mejor que aquel, estoy exagerando. Yo soy mejor que el católico que no tiene entendimiento. Ahí yo me estoy gloriando, dice Pablo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Así como Cristo llevó nuestras iniquidades, así también nosotros debemos de ser como Cristo y llevar las cargas los unos de los otros. Porque el cuerpo es uno, hermanos. Nosotros somos uno. Mis hermanos católicos son uno conmigo. Mis hermanos, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Mis hermanos testigos de Jehová son unos en Cristo Jesús. Somos un solo cuerpo.
Entonces, Pablo en Romanos 14 dice que nos debemos de aceptar al débil en la fe. El débil en la fe, y da ejemplos. Por ejemplo, hay uno que come de todo y hay uno que come legumbres. El que come de todo no desprecia al que come legumbres. Y el que come legumbres, o sea, no come carne porque no entiende el Antiguo Testamento, no juzgue al que come de todo. Entonces no nos debemos de juzgar. Entonces, por ejemplo, con mis hermanos que no comen carne de puerco, no comen camarones, a una persona que hace eso lo hace para Dios. Entonces debemos de aceptarlo. Ah, no, pero los testigos de Jehová no comen sangre. No lo juzgues, no lo desprecies. No desprecies a los de débil fe, porque por ellos murió Cristo también. No los desprecies. Pero también los testigos de Jehová que no comen carne, que no comen sangre, no juzgues al que come de todo. Lo dice Pablo, no lo digo yo, Romanos 14. El que es enseñado en la palabra, yo estoy compartiendo palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Ok? Entonces, hermanos, debemos de amarnos unos a otros. Y fíjense, yo quiero terminar con esto. En el mundo, ¿cómo esperan que en el mundo las naciones lleguen a un acuerdo de paz? ¿Cómo esperan que eso pase cuando nosotros, la iglesia, que debe de ser el ejemplo para los de afuera, debemos de dar el ejemplo? Entonces, nosotros podemos llegar a un acuerdo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos hermanos. En Cristo Jesús. Aquí yo no estoy hablando en relación a de hacernos unos con personas que no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros amamos a los hindúes, nosotros amamos, vamos a decir, a los musulmanes, los amamos. Pero nosotros no podemos ser uno con ellos porque ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. He ahí la diferencia entre un musulmán y un católico. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo si ellos no creen? El que no honra al Hijo, no honra al Padre. He ahí que nosotros no podemos llegar a un acuerdo con los musulmanes. Ellos creen que Cristo fue profeta. Ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, si no creen que Jesús es el Hijo de Dios, entonces no podemos ser uno con ellos. Pero sí podemos ser uno con un católico que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Sí podemos ser uno con los mormones que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, podemos ser uno en espíritu y en verdad, así como le dijo a la mujer samaritana. La hora viene y ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
Entonces, es solamente en el nombre de Cristo Jesús que podemos llegar al Padre. Entonces, no, pero los testigos de Jehová no creen que Dios es Dios. Pues mucha gente que dice eso tampoco lo cree. Porque si lo creyeran, no fueran esclavos del pecado. Su mismo testimonio habla. Ya el hecho de que no amen, ahí se ve el fruto de que no están amando. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si una persona no puede amar a una persona que cree que Cristo es el Hijo de Dios, entonces, ¿cómo va a poder amar al Padre a quien nunca ha visto cuando no ama a un hermano en Cristo, al que sí ve? Entonces, tengamos cuenta en eso, hermanos, ¿ok? Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, de que debemos de servir. Entonces, cada quien cumpla con su ministerio. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.